En este pequeño vídeo vamos a repasar la historia y la evolución de la fotogrametría como técnica de documentación, ¿vale? Porque de esa manera sabremos mejor y conoceremos los principios en los que se basa esta técnica y nos ayudará a entenderla a la hora de trabajar con ella. La fotogrametría, como ya hemos comentado y seguiremos haciendo, es una técnica que se desarrolló para obtener medidas reales a partir de fotografías, tanto terrestres como aéreas, pero generalmente y en principio aéreas, hacer imágenes de ciudades, terrenos, etcétera. La palabra fotogrametría, y así pues podéis saber un poco algunas de las cosas que más importancia tienen en esta técnica, deriva de las raíces griegas foto, que significa luz, grama, que tiene que ver con dibujo, y metro, que significa medida, medir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ser muy importante en la fotogrametría? Por un lado, la luz, por otro lado, la representación gráfica, y por el otro, la medida, es decir, la precisión métrica, ¿vale? Generalmente, y atendiendo a su evolución histórica, la fotogrametría se puede dividir en varias etapas. Una etapa inicial de origen, que es la llamada fotogrametría plana, y luego viene la fotogrametría analógica, la analítica y finalmente la digital. En cuanto a los orígenes de la fotogrametría, aunque todavía no se puede hablar de fotogrametría plana, podemos destacar los trabajos de Lambert, que a finales del siglo XVIII ya comenzó a utilizar las matemáticas para transformar una perspectiva en un plano y así poder tomar medidas sobre ese dibujo, un dibujo de una perspectiva, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis una imagen en la que se ve una perspectiva de la Plaza del Campidoglio de Roma. Y obviamente, como podéis ver, por ejemplo, esta medida del edificio del fondo es más pequeña que esta de aquí delante, aunque realmente en la realidad miden lo mismo. Es decir, la perspectiva hace que las cosas que estén más al fondo son más o se ven de forma más pequeña que las que estén más delante de nosotros, más en una zona delantera, ¿no? De tal manera que no podríamos tomar medidas sobre esta imagen, porque al menos medidas en ese eje, porque resultarían falsas, ¿vale? Lo que intenta la fotogrametría es eliminar esta falsedad métrica para que tengamos las medidas reales matemáticamente del objeto representado. Otro de los avances importantes que nos ayudará a entender la fotogrametría y cómo funciona la fotogrametría digital que nosotros utilizamos es la estereoscopía, ¿vale? El estereoscopio, que es este aparato que veis aquí, nació en el siglo XIX, hacia 1835, y es un aparato que introducía el concepto de la doble imagen para la observación de la tercera dimensión, es decir, con estas plaquitas, cada una con una fotografía, realizadas también desde puntos más o menos separados. Al observarlas cada una con un ojo, gracias al estereoscopio, tenemos la sensación de tridimensionalidad. Esto es algo que se consigue actualmente del mismo modo gracias a las gafas de realidad virtual, por ejemplo, y otro tipo de otros dispositivos, ¿no? Pero bueno, es algo que ya estaba inventado desde hace mucho. Por lo tanto, esto veremos cómo también tiene mucho que ver la posición de estereopares, va a tener que ver con el desarrollo de la fotogrametría como técnica. Si nos metemos ya en el estudio de la llamada fotogrametría plana, podemos destacar a Aimé Laussedat, ¿vale? Un oficial de campo francés que empezó a trabajar con la fotogrametría con fines topográficos, ¿vale? Para hacer a partir de fotografías mapas del terreno, ¿vale? Incluso presentó el primer fototeodolito que combinaba teodolito y cámara, ¿vale? Y que lo tenéis aquí representado. Y llevaría incluso a cabo el primer plano de París mediante fotografías terrestres, no eran todavía fotografías aéreas. En ese sentido, también el alemán Meydenbauer realizó en 1898 varios levantamientos, o empezó a realizar a partir de esa fecha varios levantamientos de fotogrametría,
¿vale? De monumentos, levantamientos fotogramétricos de monumentos alemanes, fotografiando el mismo objeto desde ángulos diferentes. Y esta va a ser la base, ya la vemos aquí a finales del siglo XIX, y va a ser la base de la fotogrametría con la que nosotros trabajamos actualmente. Distintas imágenes tomadas de distintos ángulos del mismo objeto, ¿vale? Si pasamos a la fotogrametría analógica, ya vemos cómo ya esto comienza a partir de principios del siglo XX, y la estereoscopia empieza a utilizarse ampliamente. Se desarrolla también mucho la aviación para la toma de fotografías aéreas. Destaca aquí pues Edward Deville, un canadiense que inventó el primer estereoplanígrafo y que además utilizaba proyecciones de retículas para pasar fotografías a mapas, como veis aquí, ¿vale? Veis una retícula que ha sido proyectada sobre toda esta superficie, una fotografía aérea, para pasarla posteriormente a un mapa, utilizando pues máquinas de este calibre, ¿no? Bastante grandes. Como hemos hablado de la evolución de la fotografía aérea, y aquí os traigo una cosa bastante interesante, que es hacia 1900 la solución que aportó Theodor Steinplouffe, montando una cámara con 8 lentes, es decir, realmente eran como 8 cámaras montadas sobre un globo, la canasta de un globo, aquí la tenéis, aunque aquí no está el globo entero, pero sí que se ve la canasta con esta especie de cámara, y aquí veis las cámaras, tiene 7 en los lados y una totalmente vertical, y de esa forma se obtiene una fotografía de este estilo. Es una suerte de ortofoto. Tendrá distintas cosas que hay que retocar, pero sobre todo la parte central se convierte en una suerte de ortofoto gracias a esta combinación de imágenes. Pasamos posteriormente, ya a partir de la década de 1950-1960, a la fotogrametría analítica. Es una fotogrametría en la que las matemáticas comienzan a tener mucho más que ver, se empiezan a desarrollar las primeras computadoras, y se incorporó cierto automatismo al proceso fotogramétrico, sobre todo en el cálculo matemático posterior a la toma de imágenes. Seguía siendo preciso, sin embargo, cierta calibración de las cámaras para llevar a cabo el levantamiento fotogramétrico, y poco a poco, sobre todo ya al final de este periodo, las cartografías o los planos obtenidos se iban a incluir en formato CAD, ¿vale? Aquí tenemos a Finsterwalder, que estableció los principios de la fotogrametría analítica, incorporando, como decimos, ecuaciones matemáticas más precisas y automatización del proceso matemático, ¿no? Pero, como ya hemos comentado, es fundamental también entender que en todo este proceso la calibración de las cámaras resultaba muy importante, algo que, como veremos, ha perdido ya ya no tiene tanta importancia. Aquí tenéis uno, por ejemplo, de los restituidores que se utilizaban en fotogrametría analítica, colocando ambas imágenes en esta parte, observando por este visor para ir haciendo que las imágenes coincidieran. Posteriormente esta imagen, pues ya sobre todo a partir de los años 90, se podría meter al ordenador, ¿vale? Sin embargo, en la actualidad, la fotogrametría con la que nosotros trabajamos es la fotogrametría digital, que se empezó a desarrollar pues desde el mismo nacimiento del ordenador, ¿no? La gran mayoría de los procesos actualmente son automáticos y se llevan a cabo en un ordenador. La toma de imágenes se puede hacer ya con cámaras sencillas sin calibrar, pese a que los resultados serán mejores si se utilizan buenas cámaras reflex, como veremos en el próximo bloque. Y el tipo de archivos que se obtienen es mucho más completo y complejo de lo que se obtenía anteriormente, y así pues disfrutamos de modelos 3D, ortofotos, cartografía digital, etcétera, ¿no? En este sentido, veremos cómo los software de fotogrametría digital también han evolucionado, y mientras que en un primer momento había que realizar de forma prácticamente manual todo la alineación de imágenes, la colocación de puntos comunes, etcétera, en los software fotogramétricos, en la actualidad esto ha cambiado mucho y prácticamente todo el proceso es automático o semiautomático. Lo veremos más adelante cuando tratemos los distintos software de fotogrametría digital que existen o que han existido, ¿no?